Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito, muy interesante y que muchos me habéis preguntado por él. Es este cilindro MC modelo Move. Aquí lo tenéis, MC, fijaros en la llave, qué sugerente, espectacular, sliders, pernos, interactivo, este elemento de aquí que veremos ahora que no sé lo que es. MC Move, este cilindro lo vais a poder ver en mi canal gracias a Rubén de Serrallería Catalana. Muchísimas gracias, Rubén, por enviarme este cilindro y otro que me envió. Te lo agradezco de veras. Serrallería Catalana son cerrajeros profesionales en la zona de Lérida. Tienen un canal de YouTube de cerrajería. Si no lo conocéis, no dejéis de visitarlo. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo, merece la pena. Y como os digo, gracias a ellos vamos a poder ver este MC Move, que he de decir que inicialmente me planteó problemas al ganzuado. Hice un par de intentos y no conseguí abrirlo. Colocaba los pernos, pero cuando llegaba a la fase de colocación de los sliders, la última fase, me quedaba atascado y no era capaz de abrirlo. Hoy ya he visto en qué me estaba equivocando, qué es lo que hacía mal, por supuesto la culpa era mía, y he conseguido abrirlo sin problemas. Lo que estaba haciendo mal era intentar colocar los sliders con un gancho corto. Me venía más cómodo, sobre todo delante de la cámara para no tapar tanto y para el manejo, pero un gancho tan corto, fijaros en la codificación, no había atendido a la codificación. Aquí hay 5 sliders, ahora los veremos dentro del bocallave. El primero tendría una posición media, el segundo, aquí está la clave, está colocado desde el principio, esta es su posición inicial, y el tercero está colocado muy pegado a la pared. Lo que sucedía era que al intentar colocar el tercero, fijaros, movía el segundo y lo pasaba. Se pasan muy fácilmente. El quinto también está colocado desde el principio y si lo tanteamos con demasiada fuerza o disminuyendo mucho la tensión, también lo pasamos fácilmente. Al principio pensé que podría haber puertas falsas, pero pronto te das cuenta que no. Hoy tocando despacio he visto que no había puertas falsas y lo que pasaba era que estaba pasando pernos y he pasado a esta otra herramienta casera. Es una herramienta específica para slider que permite moverlos de uno en uno sin tocar a los demás y entonces ha sido muy sencillo coger el tacto y conseguir la apertura. Es un cilindro que está muy bien hecho, me gusta mucho. Tiene muchos elementos de seguridad, el ganzuado no es sencillo, al ganzuarlo yo aquí hoy puede parecer mucho más sencillo de lo que es en realidad y me ha gustado mucho, la verdad. Aparte de todo el tema de ganzuado, es un cilindro por el que me preguntan muchos. Si os fijáis, tiene 3 estrellas SKG, lo que significa que trae sistemas de protección, antitaladro, anti-extracción, anti-impresión, anti-ganzúa. Está muy bien, me ha gustado mucho este cilindro, la verdad. He oído hablar muy bien de esta barra anti-rotura. Yo no he testado ni la barra ni los sistemas antitaladro, evidentemente, no soy cerrajero y no sabría hacerlo, pero he oído hablar muy bien de ellos. Tiene la leva de acero y tiene un anillo, como otros cilindros de alta gama, un anillo antitaladro que envuelve el bocallave, lo veremos luego, lo podemos ver ahora ya. Vamos a ver si puedo arrojar luz. Fijaros, vamos a apoyarnos para disminuir el temblor y vamos a ir viendo el bocallave. Vamos a ver si enfoca, ahí está. Fijaros, ahí se ve una zona con las cerraduras, eso es el anillo, como veis arriba y abajo, envuelve todo el bocallave. No he desmontado este cilindro, no sé exactamente cómo son los pernos, los sliders y los elementos antitaladro. Si consigo la apertura voy a intentar desmontarlo, espero no atascarlo, conseguirlo y podremos ver todos esos elementos. Vamos a echar antes un vistazo dentro del bocallave. Fijaros, ahí tenemos los pernos inferiores. Como veis llegan en 2 ángulos diferentes, son 6 pernos
y están colocados en dos ángulos, unos llegan inclinados así y otros tres llegan inclinados así, lo que dificulta la colocación. Eso está muy bien, me gusta mucho. Arriba ahí podéis ver los sliders, 5 sliders justo a la derecha de los pernos, encima de ellos, y ahí al fondo veis un perno de grandes dimensiones arriba y otro abajo. Esos dos pernos son los que corresponden al perno interactivo de la llave. Fijaros en la llave, tiene esta bolita en la punta, es un elemento móvil, es el elemento interactivo. El perno de arriba está cargado a muelle y empuja la bolita, no es un perno activo, solo empuja esa bola de acero, y la bola de acero, fijaros, aquí podéis ver cómo sobresale por debajo de la llave. Esa es la que empuja al perno inferior, que ese sí que hay que colocarlo, y además, como habéis visto, sobresale por debajo de la llave, con lo cual es un perno que va colocado muy profundo en el bocallave, mucho más que los demás, y hay que llegar a meterlo hasta allí adentro. Muy interesante, un sistema antiimpresión que me gusta mucho. Los sliders, los 6 pernos, fijaros que el cuarto es tan corto que ni siquiera marcan la llave, estaría colocado aquí. Y aquí tenemos un elemento que da la impresión, recuerda a los pinning pin de Multilock, pero que yo no he encontrado dentro del bocallave que accione nada. No sé si habrá otros MC que tengan ese elemento. Fijaros, debería de estar ahí, justo detrás del anillo, en la parte inferior, pero ahí no hay nada. Tampoco lo hay en la parte superior, son guías, ahí no hay nada. Quizás al desmontar el cilindro veamos algo, pero lo dudo mucho. No sé cuál es la razón para que la llave tenga ahí ese elemento. Bueno, un cilindro apasionante, como os digo, seguramente va a parecer que es mucho más sencillo de lo que es en realidad al ganzoarlo yo, porque ahora conozco el cilindro, pero las dos primeras veces que lo intenté no pude abrirlo. Dejadme que lo coloque en el aprieto, intentamos ganzoarlo y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que tiene dentro. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tenemos colocado en el aprieto. Le he quitado un pasador. Fijaros, lleva 2 pasadores que sujetan la barra, además de estos tornillos. Le he quitado uno porque hay que sacarlo a martillazos para agilizar el desmontaje. Está sujeto por el tornillo, no se mueve en absoluto. Vamos a colocarlo ahí, bien sujeto. Comprobamos que funciona. Va perfecto. Y bueno, voy a utilizar este tensor, un tensor comercial chino, no tiene ningún misterio, colocado aquí, y haré tensión en sentido horario y utilizaré 2 ganzúas. Vamos a hacer zoom. Una de ellas va a ser esta ganzúa, la que os he mostrado, específica para los sliders, que son la última fase de la apertura, y para colocar los pernos voy a utilizar esta pala casera, triangular, en diente de merluza, de longitud media, que me permite trabajar muy bien en un bocallave tan amplio y con los pernos saliendo desde 2 ángulos diferentes para poder colocarlos. Vamos allá. Ahí está. Espero no tapar el bocallave al colocar los sliders, que la maniobra en este sentido es más difícil de hacer. Iluminación, y vamos con los pernos inferiores, que como os digo yo no he notado que tengan pernos de seguridad. Vamos allá. Primero pide un clic, segundo pide un clic, vamos a ver, primero, segundo, tercero pide un clic. Estoy tapando la luz, vamos a ver si puedo enfocar la luz mejor para que no haga sombra. Quizás ahí. Primero, segundo un clic, tercero colocado, cuarto pide, vamos a ver este cuarto, un clic y un movimiento en el rotor, quinto pide, un clic,
sexto pide un clic, vamos a repasar, primero colocado, segundo un clic y un movimiento claro en el rotor, tercero colocado, cuarto colocado, quinto y sexto colocado. Parece que están colocados todos los inferiores. Vamos allá, como habéis visto, simplemente algo de retoque. Vamos ahora a por el interactivo. Está al final, a la izquierda de los pernos. Voy a buscar el superior, que está cargado a muelle, y ese me va a indicar dónde está el inferior. Ahí noto el superior, debajo debería de estar el inferior, aquí está, va muy profundo, vamos a ver si consigo colocarlo, se me ha escapado, es muy incómodo intentar hacerlo sin tapar la vista de la cámara, vamos a ver, ahí está. Ahí está, ahí lo tengo. No consigo colocarlo, se me escapa. Vamos a ver, perno superior. Creo que no está colocado totalmente, que le falta un poco. Vamos a ver, voy a comprobar los inferiores. Quinto, sexto. Ahí está. Al estar bajados los 6 inferiores estaban colocados, he podido acceder por detrás del sexto al interactivo y lo he colocado desde la derecha, aunque normalmente lo coloco desde la izquierda, pero en este caso, por no tapar el bocallave, por no meter la mano así, me ha sido más cómodo desde la derecha. Como veis, ha dado un gran giro, hemos caído en un falso colocado muy pronunciado. Ahora lo que quedarían son los sliders y lo más importante es tantear con mucho cuidado, con poca tensión y vigilando segundo y quinto que se muevan, porque si se quedan duros eso significa que los hemos pasado. Ahí tercero pide, vamos a ver, es difícil moverlos inicialmente. Ahí está, en ese movimiento les cuesta moverse, por eso pensé que podían tener puertas falsas. Es cuando sin querer golpeas el segundo y lo pasas. Tercero de nuevo, vamos a ver. Vamos a ver, cuarto, quinto, no consigo moverlo. Primero, segundo, ahí ahora sí, segundo, tercero y cuarto se han movido, ahora va bien. Tercero, cuarto un clic, quinto está bien. Primero, segundo está colocado, tercero un clic, cuarto un clic, quinto está bien. Ya es cuestión de tocar, primero un clic, cuarto, vamos a ver, primero un clic, segundo está colocado, tercero, quinto, cuarto, tercero, vamos a ver, primero, segundo, el tercero un clic, cuarto un clic, tercero de nuevo, cuarto, un buen movimiento en el rotor, primero, segundo colocado, ahí al tocar el tercero daría la apertura. Conforme se van colocando primero, tercero y cuarto a las posiciones definitivas, ya es más difícil pasar segundo y quinto, pero al principio es facilísimo, aunque los roces se mueven un poco a la derecha, los pasas y ya, aunque los otros siguen dando feedback, no vas a conseguir la apertura. Muy bonita esa barra lateral, tengo ganas de verla. Vamos a ver si somos capaces de desmontar este cilindro sin estropearlo, sin bloquear el rotor. Me da un poco de miedo porque cuando tienen tantos elementos, fijaros que tiene incluso pernos laterales, es difícil saber dónde hay que mover el rotor, porque creo que voy a intentar desmontarlo con la llave. Vamos a ver, vamos a ir desmontándolo y decidimos sobre la marcha cómo podemos hacerlo.
Vamos allá. Bueno, impresionante lo que lleva dentro. Por supuesto, y para variar, me tengo que tragar mis propias palabras. Fijaros, vamos a ver detenidamente todo lo que lleva este cilindro. Este es el rotor. Aquí tenéis los 6 alojamientos desde 2 ángulos diferentes para los inferiores y el alojamiento para el interactivo, que tiene una forma especial. Ahora veremos el perno con más detalle. Alojamientos para pasivos, llevaba 2 en primera y segunda posición con sus muelles. Ahora los veremos también con más detalle. Y aquí tenemos el espacio para la barra lateral, que la tenemos aquí, con sus 2 muelles. Y los 5 sliders que llevan muelles, se han quedado ahí adentro atascados, no quiero sacarlos, no sé si es que están sujetos de alguna manera. Podemos ver ahí los muelles. Vamos a dar luz, ahí veis en el fondo los muelles, ahí están. Y este elemento de aquí, que creo que es, vamos a ver, este es el elemento que está cargado a muelle, empuja la bolita de la llave del interactivo y que está sellado. Tiene aquí un tapón de latón, está sellado, no se puede sacar. Aquí tenéis este elemento. Este empuja la bolita de la llave y la bolita de la llave empuja ahí a el perno, que sí que es activo y que estaría aquí. Fijaros, ese perno tiene 2 partes, una parte ancha, que es la que empuja el contraperno, y una parte estrecha, que es la que entra en contacto con la llave, si no me equivoco. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Si quiere salir, sí, aquí está. Muy bien hecho, perfecto. Vamos a ver si puedo sacar el anillo antitaladro. Esto es una pieza antitaladro, vamos a ver si no quiere salir. Fijaros, es un inserto, aquí lo tenéis, que tiene forma de U, así. Envuelve todo el bocallave, fijaros, y debe de ser muy difícil de taladrar. Muy completo el cilindro, una verdadera pasada. Y ahora veremos en los pernos que
estaba equivocado. El efecto que se consigue con estos pernos es muy sutil, eso es la realidad, o al menos lo es en este cilindro que he ganzuado yo. Lo lógico sería ganzuar 2 o 3 de cada modelo para poder afirmar que tienen una pauta de comportamiento determinada. En general yo solo tengo este. Vamos a ver, voy a resituar para poder hacer zoom mejor. Fijaros, aquí tenemos pernos y contrapernos, hacemos zoom, ahí creo que se va a ver bien. Todos los pernos son iguales, son normales, de 2 diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del bocallave, pero no tienen biselado ni nada. El primero y el último serían de acero y el resto de latón. Los contrapernos todos iguales, de longitud variable en función de la longitud del perno. Los pernos se me han salido descontroladamente, ha sido un desastre, entonces no sé si ahora estará bien colocado cada perno con su contraperno, pero tienen diferentes longitudes en función de la longitud del perno. Probablemente este de acero esté aquí en la segunda posición, que se había caído, y sean las dos primeras posiciones las que son de acero. Tiene mucho más sentido. Todos son todos son huecos para alojar el muelle. Tened en cuenta que como en el cuerpo la barra antiextracción ocupa la mayor parte del espacio, queda muy poco hueco aquí para alojar contraperno y muelle, y han dado esta solución que me parece muy buena, al igual que hacen cava, queso en mucho menos espacio. Consiguen meter un muelle largo, un contraperno largo, que es fundamental, y en este caso son todos, si no me equivoco, aserrados. Vamos a intentar hacer un zoom potente, a ver hasta dónde me permite. Ahí parece que sí que puede ser, y así podéis ver en detalle, de hecho con más detalle de lo que lo veo yo. Parece que tiene una hendidura en forma de cuña, si no me equivoco, pero no lo veo bien, lo veréis vosotros mejor. Ya os he comentado que al colocar algunos pernos saltaban los otros, lo hemos podido ver con el segundo, que ha hecho varios clics. Eso es que al colocar alguno de estos, al pasar la serradura, saltaba, pero el efecto no es muy grande. Yo creo que añadiendo un biselado quizás sería más difícil de ganzuar este cilindro, pero no lo sé, es fácil decirlo, pero habría que probarlo. Estos dos de aquí son el perno y el contraperno interactivo. Como habéis visto, tiene esta forma porque esta parte ancha va a empujar al contraperno, y esta parte estrecha y más larga es la que sobresale dentro del bocallave, y es a esta punta de aquí a la que hay que empujar para colocar el perno. Parcialmente hueco el contraperno para alojar el muelle también. Pasamos a la barra lateral, aquí la tenéis con sus dos muelles. No hay codificación dentro de la barra lateral, la codificación está en los sliders. Y aquí los sliders, gran sorpresa. Ahora me explico por qué en cuanto tocaba algunos pernos se quedaban duros o es difícil moverlos. Fijaros, todos tienen puertas falsas como debe de ser. Yo ya le he pillado el punto a la tensión necesaria a este cilindro, pero ya os digo que las dos primeras veces no pude abrirlo. Se me quedaba bloqueado, si no era uno era otro, y fijaros, aquí tenéis la razón, puerta verdadera, y esta hendidura más pequeña es la puerta falsa. Tiende a encajarse, cuando menos dificulta el movimiento del slider, y si se le deja actuar como tiene que actuar, enclava ahí, lo bloquea, y si no sabes distinguir cuándo el slider está colocado y cuándo está en una puerta falsa, pues te pasa lo que me pasó a mí, que al final desistes por puro abatimiento, gana el cilindro. Todos tienen su puerta falsa y su puerta verdadera, muy bien, me encanta. Yo lo he ganzuado muchas veces en cuanto le he cogido el tacto para ver qué es lo que hacía mal, para asegurarme de que lo abría de manera controlada, y es por eso que me habéis visto abrirlo con mucha facilidad, pero realmente no lo es. Las dos primeras veces no pude abrirlo, estaba lejos de abrirlo. Aquí están los dos pasivos, si queréis los enfocamos también, con su muelle, no hacen nada, realmente solo hay que dejarles que
ocupen el bocallave cuando el rotor gira, pero en un bocallave tan amplio no hay ningún problema. Serían un control de llave para aumentar el número de combinaciones posibles. Bueno, como veis no hay nada que justifique este dibujo de aquí, aparentemente un pin in pin. Yo no veo nada al desmontar. Un cilindro muy bien hecho, un cilindro en el que se han molestado de verdad en poner tecnología anti-ganzuado. Le felicito al fabricante, me gusta muchísimo. Se nota muy poco este aserrado, se podría aumentar o colocar otro tipo de spool o biselado o algo, pero es la estrategia que han querido tomar y me parece bien, no hay ningún problema, no es un cilindro fácil de ganzuar. Y aquí los sliders con sus puertas falsas, como debe de ser. Esta es la manera de colocar slider y así es como son realmente útiles. La barra lateral, los muelles, perfecto, me encanta. Un cilindro muy bonito y que me gusta mucho. Rubén de Serrallería Catalana, muchísimas gracias por enviarme este cilindro, tiene mucha calidad y he disfrutado muchísimo con él, ha sido un reto, te lo agradezco de veras. Y para todos vosotros esta ha sido la apertura de este MC Move con 6 pernos interactivo, 5 slider, espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.